Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Entrevista con algunos amigos allá en Baja California Sur, San José de los Cabos, que la verdad ha dejado mucha huella en la intimidad cultural. Por lo tanto, bueno, para mí es un gran gusto y un honor tener a amantes de la cultura, amantes de nuestros pueblos originarios e investigadores, entre ellos Domingo Valentín Castro Burgoyne. ¿Cómo estás? Sergio, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar contigo y con quienes nos van a, digamos, a sintonizar, ¿no? A conectarse en un momento dado. Sí, muchas gracias. Querido amigo doctor Jorge Amao Manríquez, mi maestro querido de la universidad. Sí, gracias. Y obviamente, pues tenemos la primicia de tener al doctor Jorge Amao Manríquez, gran historiador precisamente de nuestras culturas, de nuestros pueblos originarios, gran investigador, que la verdad el día de hoy tenemos ese gran gusto y honor que esté aquí en la intimidad cultural. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y ofrecernos esta maravillosa entrevista. Gracias por la invitación, agradecido por ello. Pues muchas gracias y el gran honor para nosotros, de todo nuestro público, amantes de la cultura y las artes, y en especial pues la historia de nuestros pueblos originarios que nos pueden compartir en nuestro querido México y también obviamente compartirlo con todo el mundo. Muchas gracias. Y comenzamos contigo, doctor Jorge Amao Manríquez. Primero háblanos de la persona, de quién es Jorge Amao, sus orígenes, cómo es de que se adentra a este mundo de la investigación de nuestra maravillosa cultura. Adelante, Jorge, háblanos de tu historia, ¿cómo te formas? Bueno, yo quisiera antes que nada decir que soy originario de esta región de México, de Baja California Sur, de un pueblo pequeño que fue un antiguo Real de Minas, un centro productor de oro y plata, y ahí creció mi niñez y una parte de mi juventud, de mi adolescencia, en el puerto de La Paz, que es justamente la capital de Baja California Sur. Y de aquí, pues en esos años, tuve la posibilidad de salir del estado y estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, y pues ahí, después de varias experiencias por algunas facultades, finalmente llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, donde hice mis estudios de historia. Ahí tuve la oportunidad de tener un maestro paisano nuestro, que era el doctor Ignacio del Río, que me abrió un mundo para mí inédito, y los ambientes de esa época, justamente, que eran ambientes difíciles en México. Te estoy hablando en la década de los 70s, en donde los jóvenes teníamos una serie de preguntas y buscábamos pues saber más de nuestro pasado para tratar de comprender lo que ocurría en el país. Y pues por ahí fui construyendo mi vida en el campo de la historia, y después de eso pues me reintegré aquí a Baja California Sur, donde he participado pues a lo largo de los años como maestro, como servidor público. Aquí en Baja California Sur me desempeñé durante muchos años como director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y eso me dio oportunidad de
conocer muy bien gran parte del país, de la región del noroeste de México, y pues ahí he ido construyendo pues entonces entre la cátedra, el servicio público, mis investigaciones, que muchas de ellas todavía pendientes y en proceso ahora de construcción, redacción, pues tratando de contribuir a esta región del país, ¿no? Muchas gracias. Oye, gran carrera has tenido y la verdad, pues caramba, cómo no poder hacer un tipo de investigación ya más profunda de nuestro querido México. A veces el que nosotros estemos leyendo parte de investigaciones que hicieron antes de que nosotros algún tema en especial y el seguir nosotros alimentando más esa investigación, hacemos una gran obra de arte y conociendo nuestras raíces. Es muy importante, lo comentaba con Valentín, cuando tuve la oportunidad de charlar, incluso de manera personal con él, cuando estuve allá un rato allá en Los Cabos. Es una historia enorme. De hecho, hablaba yo de las especies que hay allá en la fauna silvestre y demás, que normalmente han sido incluso hasta desconocidas y siguen investigando y sacando más de lo que hay en esa península, que es algo fabuloso. Entonces sí me llamó mucho la atención a mí en lo personal, que pues prácticamente se partió el mismo continente al abrirse directamente esta parte de la península y tener un clima similar a lo que tenemos en los estados que están pegados obviamente a esta península, y sí es muy, muy importante el conocerlo. E incluso llegué a disfrutar el frío de allá como si estuviera acá en Sonora o estuviera en alguno de los estados, en Sinaloa, de tal manera como si estuviera en ese lugar. Entonces es algo muy, muy misterioso lo que se tiene de esa península. Y obviamente tú has investigado mucho de ello. ¿Qué nos puedes decir, Valentín, acerca de lo que has tú tratado? Me hablabas del territorio en una entrevista anterior y ahorita entramos nuevamente de lleno con Jorge. Valentín, como tal, tienes parte de una investigación muy importante acerca de los climas que hay en esa zona. ¿Nos puedes hablar de ello en esa zona? Y obviamente que lo puedas empatar con el clima que hay en los estados que de alguna manera están pegados, aunque están divididos por el mar en la península. Bueno, decíamos que finalmente nuestro país tiene un policromado de climas. Baja California Sur pues es un clima predominantemente semidesértico, extremoso para nosotros, no así para quienes han vivido o viven en regiones como, digamos, Sonora, Chihuahua, la parte más del norte del país, que para nosotros es extremoso tener climas que varían de, digamos, aquí cerca de La Paz tenemos un microclima, sí, porque tenemos varios cercanos a la Sierra de la Laguna, en la parte baja de 7 u 8 grados en estas épocas, pero también, decía, eso es para nosotros lo más extremoso. En cambio, en la parte norte del país, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, la parte de el norte de Baja California Norte, también ahí sí los climas son a veces hasta muy cercanos a cero o bajo cero. En la parte de Chihuahua, nosotros aquí los tendremos un poco, pero en regiones, te decía, como microclimas, la parte de la Sierra de la Laguna, la parte de la Sierra de la Giganta, la Sierra de Guadalupe, que están la Sierra de la Laguna, más o menos dividiendo los dos municipios más australes de la península, Los Cabos y La Paz, que tú ya conoces Los Cabos, y en la parte norte tenemos donde se encuentra la salina más grande del mundo. Esto para nada es desconocido para mi querido maestro, que lo conoce prácticamente todo el estado y lo conoce mucho mejor que yo, ¿no? En la parte de Guerrero Negro es una parte que para la mayoría de los californianos, cuando llegamos ahí, vamos de La Paz o de Los Cabos, incluso hasta de Comondú, nos extraña ver el clima así extremos que se tiene. Ahorita andan cerca de los 3-4 grados, mientras nosotros aquí en La Paz y Los Cabos en estos momentos 25, 26 grados, que te decía, por el calor que hace, tenemos en verano, en los meses de julio y agosto, tenemos climas que rebasan los 40 grados, estamos hablando de 40 grados centígrados, 45, 40, o sea, mucho, muy fuerte el calor. Y la parte de Mexicali también, y la parte de Sonora, en Hermosillo también, estos climas muy fuertes. Pero te decía,
para nosotros decir climas extremosos es muy relativo. ¿Cómo lo ligamos con el desarrollo de los pueblos indígenas que se extinguieron inmediatamente después, digamos, del proceso de evangelización o de conquista espiritual? Porque realmente, salvo honradas excepciones, aunque sí hubo una resistencia muy fuerte de los pueblos indígenas, insisto, de los extintos, y ahí quisiera hacer un comentario después, pero no se me olvide, de nuestros antiguos californios. También este nombre de antiguos californios, estoy hablando algo, cuestiones muy elementales. Nos lo dieron nuestros misioneros jesuitas. Recordemos que la orden de los jesuitas pues estuvo distribuida por todas las partes, los reinos que conquistaron España y Portugal también. Entonces no es extraño ver en toda Indoamérica la presencia de los misioneros jesuitas, los que entonces inmediatamente después de este proceso misional de los jesuitas, porque a partir de 1767 fueron expulsados, aunque duró un año. Ok, pues gracias Valentín, nos has dado toda una cátedra, y precisamente para, como comentas tú, profundizar estos temas, tenemos al especialista en ello, al doctor Jorge Amao Manríquez. Obviamente el estar todavía investigando, porque algún momento quisimos hacer la entrevista con usted, pero usted seguía todavía adentrado en esa investigación, y obviamente pues no pudimos concertar dicha entrevista, dicha charla. Entonces quiero que por favor nos dé esa cátedra más profunda, por favor, Jorge Amao Manríquez. Doctor, es su espacio, adelante. Bueno, yo quisiera centrar un poco el asunto en esto. Yo como historiador me he dedicado inicialmente a la historia económica, a la historia regional de esta región del mundo. Sin embargo, cuando me desempeñé en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me tocó coordinar mucho el armado del expediente para que las pinturas rupestres de Baja California Sur fueran inscritas dentro de la lista indicativa de la UNESCO para que se integraran como parte del patrimonio mundial. En ese ínter de muchísimos años, los subcalifornianos teníamos que llamar la atención sobre la importancia que tenían las pinturas rupestres. Y ahí pues hay una serie de autores pioneros muy importantes como Harry Crosby, Enrique Hambleton y otros estudiosos que desde hacía años pues habían realizado publicaciones y estaban insistiendo en el tema. Finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia volcó su mirada a la Sierra de San Francisco y la Sierra de la Giganta y todos estos espacios donde se alberga uno de los patrimonios culturales, históricos, estéticos más importantes del mundo en cuanto se refiere al arte rupestre. Te cuento esto rápidamente para decirte que durante muchos años, siendo yo director del Centro Regional aquí en Baja California Sur, me tocó organizar un sinnúmero de expediciones a lo más profundo de los cañones de la Sierra de San Francisco. A veces eran expediciones numerosas, otras veces no tanto. El hecho es de que llevé a estos lugares a una buena parte de la inteligencia del mundo especializada en tareas de conservación, investigación de este tipo de patrimonios y aparte se impulsaron algunos proyectos de investigación desde el campo de la arqueología para dar cuenta de la grandeza de estos patrimonios. El hecho es de que son sitios monumentales, extraordinarios, son espacios del asombro y sobre eso pues tendría muchísimas cosas que contarles a todos sobre el asombro de este patrimonio mundial. El hecho es de que durante muchos años yo acompañé a
a todas estas inteligencias, y siempre preguntaba y nunca había respuestas para mí, pero tampoco para ellos había respuestas, ¿no? El asombro, pues era el asombro nada más, y las interrogantes. Entonces durante mucho tiempo yo siempre estuve con el tema ese desde el campo de la historia, haciéndome preguntas. Michoacana, la de San Nicolás, me brindó la oportunidad de hacer el doctorado en historia, y ahí me puse en ese momento a estudiar el tema de las pinturas rupestres. Debo decirte que inicialmente yo había presentado un proyecto de investigación sobre el tema de rancheros de Baja California, y esos temas que más o menos dominaba bien, que domino más o menos bien, pero de pronto me saltó la zozobra, la inquietud de que cómo era posible de que no hubiese respuestas desde el campo de la historia para el tema de la pintura rupestre, porque durante años han investigado los arqueólogos, los exploradores, los fotógrafos, pero los historiadores no. Y entonces, frente a eso, yo me puse a indagar, a investigar el tema de las pinturas rupestres, y entonces construí un proyecto que se llamó El espejo en la roca, y sobre eso empecé a tejer los relatos sobre las pinturas rupestres de la península de Baja California. Y es un tema ahora pues muy atareado para mí, porque me tiene ocupado en la redacción final del libro, que espero sea un libro que sea bien recibido, y estoy ahorita redactando esa parte final del libro, donde yo hago una propuesta de interpretación del tema de las pinturas rupestres de la península, pero que debo de decirles a todos ustedes que es un tema universal, común a todas las culturas del mundo, pero particularmente común a las culturas de nuestro continente, a ese espacio que se llamaba Mesoamérica, y desde luego a culturas mucho más antiguas todavía, que se remontan pues a las culturas madres de este continente. Y entonces pues este trabajo de investigación me ha llevado a realizar una propuesta de interpretación sobre el tema de pintura rupestre, que yo espero vincularlo debidamente en el momento ya final, vincularlo precisamente a los pasados más antiguos del continente americano. Debo decir ahí que hablo yo del pasado antiguo porque para mí desde el campo de la historia todo es historia. Algo que debo señalar ahora es que durante mucho tiempo el concepto de la historia universal ha excluido a culturas que florecieron en nuestro continente, porque su argumento es pues todavía no llegaban a la edad del bronce, todavía no habían inventado la escritura, todavía no había ocurrido esto, no conocían la rueda, etcétera, etcétera. Y entonces la historia universal se ha convertido en una historia en ese campo excluyente de todas estas culturas que forman la antigüedad nuestra, que están ancladas en los pasados más remotos, y que en relación a los pensamientos están presentes en los testimonios, que son precisamente las pinturas rupestres. Yo por eso propongo desde mi campo de la historia que la pintura rupestre monumental, patrimonio mundial en Baja California Sur, son documentos impresos en la matriz de la roca que tienen que ser leídos, pero que hay que desentrañar ese lenguaje, entender sus signos, sus símbolos, sus representaciones y sus formas del pensamiento de estas culturas tan antiguas que quedaron plasmadas en esos lienzos. Y entonces a partir de ahí pues yo empiezo a elaborar una serie de planteamientos que tienen que ver con la idea del héroe, del mito del héroe, esas figuras que surgen de pronto en las culturas y que dan identidad a muchísimos pueblos. Entonces yo me pongo a rastrear a estos héroes presentes en la pintura rupestre y que se expresan a través de una serie de símbolos, entre los que precisamente
me he encontrado de manera destacada. Uno muy importante que no ha sido trabajado, está siendo ahora trabajado por mí y que forma parte del argumento central de mis trabajos de investigación. Y ese símbolo principal es el de la serpiente, que como ustedes saben, es uno de los símbolos más antiguos del continente americano. Muy interesante todo esto que nos comenta doctor Jorge Armao Manríquez, y la verdad nos dejas atónicos a lo que nos estás platicando de esas pinturas rupestres, de esa gran investigación que estás realizando y obviamente la misma interpretación. Obviamente me estás comentando que lo vas a plasmar en una obra que en breve la tendremos. Esperemos que aquí en la intimidad cultural podamos nosotros presumir esa gran obra que tú estás desarrollando. Quiero preguntarte algo. Obviamente tú ya has estado investigando más y profundamente, obviamente, ese tipo de murales. ¿Qué dicen? Nada más danos una probadita de lo que dicen, lo que tú es tu interpretación, y además, ¿cuántos años le calculas tú que tenga esas pinturas? Coméntanos, doctor. Se han realizado algunas dataciones para varios sitios de pintura rupestre en toda la península, y hay dataciones que se remontan a más de 9,000 años de antigüedad, como es un sitio monumental extraordinario, bellísimo, que se localiza en la Sierra de San Francisco. Y luego tenemos un sitio muy importante, que es la cueva de San Borjita, en la Sierra de Guadalupe, en la península de Baja California, que tiene una datación de 7,500 años de antigüedad, lo que hace de ese sitio uno de los más antiguos del continente americano, y si es que no es el más antiguo del continente americano. Y precisamente una de las indagaciones centrales que yo hago en lo que ahora trabajo es en este sitio que se llama San Borjita, y donde he encontrado pues un lenguaje que he ido tratando de desentrañar para armar ese gran, bueno, no armar todo, pero armar un pedacito del rompecabezas que ahí existe, y que seguramente pues es un trabajo para muchos años venideros, que tendrán que continuar otras generaciones, porque el arte rupestre en esta península del mundo es una expresión de los pensamientos del hombre antiguo, que se encuentra representada en cientos de lugares, y donde se centran precisamente es en estas dos sierras, que son Guadalupe y San Francisco. San Francisco, como decía, considerado ahora Patrimonio Mundial justamente porque el gran reservorio del arte rupestre de México y del mundo, pues, ¿no? Sí, maravilloso. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. La radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. La
claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la Alternativa Deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la Alternativa Deportiva. Medallas y reconocimientos Teenage Tropper, soluciones para tus eventos culturales o deportivos. Somos fabricantes de trofeos, medallas, reconocimientos, serigrafía, uniformes y accesorios deportivos. 22 años de experiencia nos respaldan. Visítanos Ignacio López Rayón, 509 Sur o llámanos 722-368-3694 y entra a Tropper.com. Tropper, hacemos brillar tus triunfos. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Y la pregunta clave, que es muy importante y pregunta obligada incluso, ¿quién la realizó? Estamos hablando de los pueblos originarios, pero estamos hablando de mucho más atrás. ¿Quién las pudo haber realizado? ¿Tienes algún vestigio de por algunas de las piezas que hayan encontrado o algún indicio que nos pueda decir quiénes fueron? Creo que será difícil por ahora saber quiénes fueron los constructores de ese arte monumental, y la razón principal es por su antigüedad y en el campo de las ciencias sociales, de la investigación, sobre todo en el territorio de la historia antigua. Entre más lejos te va quedando un proceso cultural, más difícil es de desentrañarlo. Por eso una investigación de este tipo tiene que apelar a la lingüística, la sociología, los climas, la arqueología, en fin, diferentes, la botánica, los suelos, etcétera, diferentes disciplinas para tratar de armar una visión de conjunto. Pero lo que valdría destacar aquí es que son expresiones del pensamiento humano y que tienen una validez universal porque son los mismos pensamientos de otros hombres que en otras regiones del mundo pensaban lo mismo, pero que lo expresaban de diferentes maneras. Y entonces, cuando tú tratas de desentrañar los pensamientos antiguos, pues tienes que apelar a la psicología y tienes que apelar a todas las otras disciplinas y ciencias posibles, de tal manera que podamos acercarnos a los pensamientos antiguos, que son en términos generales más o menos los mismos pensamientos que tiene el hombre contemporáneo, nada más que su tiempo es otro, es diferente, y su circunstancia es otra, su cultura es otra, pero los pensamientos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque la figura del héroe, por ejemplo, que se puede representar a través de un signo que es el sol, o de un símbolo que es el sol, o otro símbolo que es la serpiente, representan al héroe, a una divinidad. Y esas formas del pensamiento están vigentes todavía ahora, porque nosotros tenemos representaciones de la divinidad en el tiempo contemporáneo, y eso nos hace contemporáneos
a esas antigüedades tan remotas, y eso es muy importante. Entonces quizás no sepamos nunca quiénes hicieron las pinturas rupestres, pero sí podemos saber que eran hombres que tenían pensamientos, y sus pensamientos tenemos que desentrañarlos en la lectura de esos lienzos. Algunos arqueólogos y antropólogos han propuesto que los autores son los de la cultura yumana, gentes que hablaban el tronco lingüístico yumano, pero resulta que las antigüedades son mucho más atrás de estas culturas. Algunas de ellas sabemos tampoco sabemos casi nada, sabemos de ellas. Por ejemplo, hay una cultura que floreció en la región del Cabo, que tú ya conoces, que eran los indígenas los pericúes, y de ellos sabemos muy poco, sabemos unas cuantas palabras nada más, no tenemos mucha información. Y sobre los cochimíes y guaycuras, pues sí sabemos más, pero de más atrás, pues es algo oscuro, ¿no? Que se adentra uno hacia allá, y es muy difícil hacer una investigación así acerca de quiénes. Por eso tenemos que apelar a los pensamientos. Una de las formas en las que yo he entrado a ese mundo es abriendo una ventana con toda la información que generó la llegada de los primeros religiosos a la península de California. Y ahí te menciono a Eusebio Quino, a Salvatierra, a Isidro de Atondo y Antillón, y con esos testimonios he abierto una ventana hacia el pasado, y desde ahí me pongo a interrogar el pasado, y es una manera de observar el pasado que me ha arrojado y interpretaciones con propuestas científicas serias sobre ese pasado, y en fin, sería motivo de una plática muy minuciosa el que yo te pudiera explicar todos estos asuntos, ¿no? Sí, claro, de hecho, gracias Jorge, la verdad es muy interesante, y pues bueno, la intimidad cultural pues no te va a dejar. Quisiéramos que nos documentaras mucho más a cada uno de nuestros escuchas para que podamos conocer más acerca de esa historia que a veces se queda un tanto hasta oculta, e incluso no se le da el seguimiento correcto. Hablabas tú que de las futuras generaciones puedan interesarse en la investigación que ya estás realizando tú, entonces estás documentándolo, y más adelante tendremos esa obra. Pero antes de pasar a otro punto, ¿qué tamaño tienen cada una de esas obras? ¿Nos puedes decir aproximadamente? Bueno, las pinturas rupestres son diversas, están hechas en una secuencia de miles y miles de años. Sí, claro. Entonces, generalmente estas figuras están sobrepuestas. Por hablarte de un sitio, San Borjita tiene por lo menos 6 o 7 capas pictóricas. La más antigua, desde luego, es la que está al fondo, la que casi no se puede ver, o no se puede leer, no se puede observar, ¿no? Entonces esas figuras pues pueden ser pequeñas, que no se corresponden a las más recientes de la última etapa, que son más grandes, que tienen tamaños. Por ejemplo, una figura humana puede ser de 2 metros, de 1,5 metros, de escala natural. Están colocados en recintos cuevosos de gran altura, y sus representaciones están dadas pues en venados, mantarrayas, lobos marinos. Generalmente los biólogos, los zoólogos se han ocupado mucho por tratar de saber qué especie es la que se encuentra ahí representada. Sin embargo, yo lo resuelvo de otra manera, ¿no? Lo resuelvo diciendo que son monstruos, ¿no? Porque son representaciones de divinidades, ¿no? Entonces son formas monstruosas en el sentido de que son formas alteradas. Algo que parece ser una ballena, sí, parece ser que la mitad del cuerpo es de una ballena monumental, es una figura de 6 metros, pero que la cola se corresponde a un lobo marino. Bueno, no es ni lobo marino ni ballena, es la representación de una deidad que surge de algo que en las culturas de América se consigna con el nombre del inframundo. Casi todas las culturas en América, si es que no todas, generalmente manejaban 3 planos. Uno de ellos era el inframundo,
inframundo, que también era conocido como el plano de las aguas originarias, que es donde se genera la vida, y a partir de ahí precisamente surgen estas deidades antiguas, ¿no? Representaciones humanas o animales que surgen a ese segundo plano y que generalmente van a tratar de buscar la luz del sol. Cuevas en ese sentido son muy interesantes porque la pintura rupestre representa esos planos, las formas de vida creadas en el inframundo que surgen y se van desplazando a lo largo de la pared rocosa de la cueva para buscar el sol, es decir, para salir de la cueva. Y generalmente en las lecturas más afortunadas, en este caso de las culturas mesoamericanas, hay varios estudiosos que se han dedicado buena parte de su vida a estos temas. La boca de la cueva representa la boca de una serpiente. Entonces ahí surge el símbolo de la serpiente como el símbolo de la fertilidad. Y yo a partir de ahí, de estas interpretaciones, hago una construcción justamente de cómo la serpiente vinculada al sol y a la luna aparece en la pintura rupestre como uno de los elementos de la fertilidad que da origen a la vida. Y sobre eso pues tengo un repertorio ahí muy explicativo, muy amplio, fotográfico del registro, que desde luego me lleva a hacer una serie de planteamientos muy atrevidos, pero que por lo menos lo dejo planteado en esos términos, porque si tú te das cuenta, una de las grandes deidades antiguas del mundo mesoamericano es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Y entonces uno se pregunta cómo se fue construyendo esta deidad antigua que es Quetzalcóatl. Y yo entonces me pregunto, ¿acaso no pudo tener su origen esta representación antigua que yo he encontrado precisamente aquí en las sierras de San Francisco? Bueno, si no es así, no importa. Entonces significa que vino de allá para acá, de los territorios del centro del país hacia acá, o que de aquí pasó al macizo continental a través de una serie de intercambios que pudo haber, o lo otro, que son formas del pensamiento únicas, singulares, pero que se van construyendo en cada cultura que va floreciendo y que se va desarrollando. Genial tu charla, tu plática, nos tienes cautivados y obviamente pues va a haber un buen de preguntas, van a poder pues expresarlas y te las haremos llegar. Algo importante respecto a esto, ¿has tú interpretado ya de acuerdo a lo que tú ya has estado investigando y acerca de la misma lengua que intentan tratar de darnos un mensaje? ¿Nos puedes dar una probadita de alguno de los mensajes como tal que digas tú, pues esta me puede decir o me está diciendo esto? Ya me hablaste de que hay la serpiente, que nos ha identificado mucho a nuestro querido México precisamente por Quetzalcóatl, pero ¿hay algo que puedas decir tú? Aquí están interpretando algo. Y lo segundo, de las imágenes que tú viste ahí, tal vez algunas estén ya extintas, algunas de las imágenes. Coméntanos, por favor, doctor Jorge Amau Manríquez. Bueno, yo diría que las representaciones más fuertes que yo he encontrado ahí son las que se relacionan con el sol y la luna y asociadas a la serpiente. Esas observaciones yo las he vinculado con los documentos históricos del siglo XVII que he tenido oportunidad de estudiar y he encontrado que hay una serie de fechas calendáricas, pero que hay una muy importante de una ceremonia muy antigua, de las más antiguas de esta región del mundo, que se remonta a miles de años y que está vinculada a una deidad antigua que se dice el dios de un solo pie y que se asocia desde luego a un solo pie, a la serpiente, ¿no? Y sobre eso tengo algunos planteamientos, pero es una fecha también ritual calendárica que tengo muy bien localizada y asociada a este sistema, a estas formas del pensamiento, porque ellos realizaban una ceremonia muy importante que se llamaba la ceremonia de el visitador o el hombre que vino del cielo o el gran espíritu, y esta reunión se realizaba en el mes de noviembre, y entonces a través de esta información histórica que vinculo a las representaciones del sol y la luna en la pintura rupestre, he hecho una serie de ajustes y operaciones con lo que es el calendario lunar perpetuo, que te permite a ti saber si hubo luna llena el 6 de noviembre de 1600
83 o no, o en qué fase estaba la luna, ¿no? Bueno, estos son programas modernos, ¿no? Que se accede por ellos pues a través de las plataformas, ¿no? Pero eso me ha sido muy útil a mí porque me permite entonces comparar el calendario lunar perpetuo con las festividades indígenas, estas que señalo, que se representan en la cultura rupestre, pero que además tienen que ver con el proceso histórico regional, porque esta información la tuvieron los misioneros. Ellos sabían que en el mes de noviembre había una ceremonia muy importante que se llamaba la del hombre que vino del cielo, y esa información la aprovecharon muy bien ellos para entrar y ocupar los territorios de California, de tal manera que quienes poseían este conocimiento de los calendarios rituales eran los antiguos chamanes, y entonces desde el desembarco de los religiosos prácticamente se empezó a violentar la tradición de sus antiguas creencias, y en esa violentación la figura del chamán representó al demonio o al diablo desde la perspectiva de los misioneros, y entonces como era la representación del mal, si no se sometían había que destruirlos, y llegó el momento en que se declaró prácticamente una guerra en contra de los chamanes, que eran los depositarios de todo este conocimiento antiguo, milenario, que se remonta pues a edades que no sabría yo decir ahora, pero que son miles de años hacia atrás. Hay un drama muy grande ahí en este asunto. Debo decirte que una representación muy antigua que yo he seguido en esta investigación es la de el Sol. El Sol era un personaje muy antiguo, y esa estirpe del Sol se prolongó hasta la época del contacto, cuando llegaron los misioneros jesuitas a esta tierra. El primer hombre que fue bautizado en la misión de Loreto fue el Sol, justamente este personaje que representaba a la deidad más antigua de esta cultura, y entonces se le colgó a él un crucifijo, se le dio su nombre cristiano, y a los pocos días murió. Esa fue una derrota muy grande para las culturas originarias, porque las condiciones en que se bautizó a el Sol fueron condiciones desventajosas para las culturas originarias. Se bautizó, fíjate bien, se bautizó 2 días antes de la ceremonia principal que ellos realizaban, que era la que vino del cielo. Entonces cuando el Sol es bautizado, pues ya se anuncia la derrota, porque si el Sol es bautizado y ya está por llegar el hombre que vino del cielo a su ceremonia religiosa, pues entonces se desata ahí un duelo entre la cultura local y los que llegaron, que yo digo es un duelo de dioses, de los dioses antiguos de la cultura indígena con los dioses, o el dios que había llegado, que termina por someter y sucumbir a la cultura local. Ese es un drama universal terrible, porque el propio misionero, que es el actor principal del enfrentamiento militar que tiene contra los indígenas, dice que otro día por la mañana, después de ese día, esa noche que se realizaba la ceremonia más importante de los indígenas, dice que otro día en la mañana llegaron mujeres llorando porque habían muerto en el enfrentamiento de esa noche, habían muerto muchos indígenas, y llegaban llorando con sus niños abrazados pidiendo perdón. Es decir, se sentían desolados, se sentían abandonados por el Sol, por sus deidades más antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te digo esto de manera muy apretada. Yo sé que esto requiere de una serie de elementos mayores sobre esto, pero te digo esto para darle significación a cómo investigaciones del mundo antiguo, como estos temas de la cultura rupestre, tienen significaciones ya muy importantes en periodos históricos, y nos sirven para ilustrar el drama que vivieron las culturas originarias, que fueron negadas formas de pensamiento, y que tuvieron que recibir a manera de imposición un sistema de creencias que no eran de su raza. Bueno, por ahí va el apuntamiento de un drama terrible, universal, que es aleccionador, ¿no? Muy, muy, muy interesante, la verdad, lo que nos estás comentando, y para muchos de nuestro público, bueno, pues es algo nuevo, algo que se desconocía, y qué bueno que pues están estos espacios para que podamos compartirlo, y qué mejor que tú, el que estás investigando de viva voz, podamos nosotros enterarnos de esa maravillosa historia que hay precisamente de nuestros pueblos originarios y de nuestros ancestros, que finalmente estuvieron y marcaron ahí su huella, y está plasmada en esas obras de pinturas rupestres.
Pues muy agradecido. Ahora vamos a la cuestión de nuestros pueblos originarios. Sabemos que por tradición nuestros pueblos originarios son nómadas o hicieron una transición de un punto a otro buscando ciertas oportunidades o comida o etcétera, de acuerdo a cada una de sus creencias, e incluso aquí entra también lo que es nuestra creencia religiosa, el que posteriormente llegarás a un paraíso, que ese dichoso paraíso, pues bueno, está en muchas de las culturas marcado, ¿no? Y por lo tanto, pues tienden a migrar, y estos migrantes pues llegaron de un punto hacia otro. ¿Qué nos puedes hablar tú de esa migración de nuestros pueblos originarios y obviamente su destino? Bueno, el ámbito de mi ocupación pues es este territorio, de ese espacio que se llama Baja California Sur o el noroeste. Entonces sobre esto es lo que yo más me he ocupado, ¿no? Sobre lo otro pues sabemos más o menos del origen de las 7 cuevas, de las culturas mesoamericanas, ¿no? Pero de esta región de la península sí es muy interesante, porque resulta que generalmente ha aceptado, sobre todo en los últimos tiempos, que los procesos de ocupación de estas tierras del noroeste de México se debió a una migración que viene del norte hacia el sur. Antes se había propuesto el poblamiento de esta región del mundo y de gran parte del continente americano a través de los procesos de migración que se decían venían de la Polinesia y posteriormente de la Melanesia, y para ello se planteaban algunos asuntos relacionados con la forma de los cráneos, el tamaño de los cráneos, que eran hiperdolicocéfalos, es decir, cráneos estrechos y cara larga, alargado, ¿no? Y esa teoría se desechó durante varios años. Fue muy favorecida a principios del siglo, particularmente con los hallazgos de Lagoa Santo, Brasil. Aquí en Baja California Sur hubo varios planteamientos sobre el probable origen melanésico de los primeros hombres que habían poblado esta región del mundo. Yo ahora que me he centrado en el tema de la pintura rupestre, yo tengo sobre la pintura rupestre una interpretación chamánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el tema de la pintura rupestre había un personaje central que era el chamán, y el chamán era el depositario de ese conocimiento, pero utilizaba una parafernalia, es decir, una indumentaria de carácter mágico que consistía básicamente en una capa de cabellos que iba de los hombros hasta los talones, y aparte utilizaba en las manos unas plumas de aves y en su cabeza pues un penacho de plumas también. Generalmente eran dos grandes formas reales y una en el centro. Es una parafernalia muy interesante porque no hay registros mayores, no había registros mayores más que aquí en Baja California Sur, aquí nada más. Resulta que ahora que estaba haciendo mis indagaciones, fíjate que tuve oportunidad de encontrarme un pequeño dibujo que fue exhibido en el Museo de Arte de Nueva York en una exposición que hubo a principios de 2002, en donde se presentó un pequeño dibujo que fue encontrado en un museo de una de las islas del Pacífico, en Hawái, en Estados Unidos, y resulta que ese dibujo es muy interesante porque lo pintó un personaje que estuvo en las islas de la Melanesia, en las más norteñas, y a mí me dio mucho gusto encontrar de pronto ese dibujo porque ahí se está representando a un chamán de la Melanesia, y precisamente la parafernalia porta a ese chamán es la misma del chamán de Baja California Sur. Bueno, no era Baja California Sur, no, pero la que usaba el chamán que se desarrolló aquí en estas tierras, es decir, las plumas en las manos y su capa de cabellos. El dibujo no aparece una capa de cabellos que llegue hasta los talones,
pero sí está sobre sus hombros y la descripción corresponde en el texto que lee la pintura al chamán que tiene su capa de cabellos y sus ornamentos plumarios. Bueno, esto me dio mucho gusto a mí porque es un elemento que es uno nada más, desde luego es muy poco, pero es un elemento que se puede agregar a los argumentos del poblamiento americano, por lo menos esta región del mundo, Baja California Sur, por hombres y mujeres provenientes de estas islas de la Melanesia. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Enfoque Alternativo Radio es una multiplataforma de medios. Síguenos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y disfruta de nuestra programación a través de Seno FM. En todo momento y en todo lugar, vamos contigo. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la alternativa deportiva. Medallas y reconocimientos Teenage Tropper. Soluciones para tus eventos culturales o deportivos. Somos fabricantes de trofeos, medallas, reconocimientos, serigrafía, uniformes y accesorios deportivos. 22 años de experiencia nos respaldan. Visítanos Ignacio López Rayón, 509 Sur o llámanos 722-368-3694 y entra a tropper.com. Tropper, hacemos brillar tus triunfos. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la alternativa deportiva. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Es una historia formidable, la verdad, el decir, bueno, si pertenecemos en el mismo continente, había un continente enorme, pues la glaciación que había y demás, por el estrecho que pudieron haber pasado estas personas. Entonces podemos estar investigando un poco más acerca de ello y es bien fabuloso encontrar muchos incluso vestigios que pues en otras partes de Europa o de Asia
pudieron haber estado acá en nuestro querido continente, nuestro querido México. Algo más que quieras complementar. Es muy interesante e importante lo que nos estás comentando, y esto dista para incluso hacer un nuevo programa, o una segunda parte, si me lo permites, y poder mencionar algo de que podemos tener una vinculación, te digo, con algunos otros países para poder saber si esa migración llegó hasta otras partes de nuestro continente, y que sería muy interesante. Bueno, pues mire, no quisiera bordear más sobre el asunto, porque quizás que podríamos ir de largo y no quisiera abusar del tiempo de quienes nos escuchan. Yo lo que simplemente apuntaría es decir que esos procesos tan complejos, este pasado, que es el pasado antiguo, es como un jarrón que está roto, alguien que rompió este jarrón, que es la historia antigua, y entonces está por todas partes, y hay que buscar cada una de sus partes para armar de nuevo ese jarrón. Es una tarea enorme que va a llevar muchas generaciones y muchos años, particularmente porque cada quien observa los pasados de diferente manera y aporta la novedad, la nueva interpretación, nuevos datos que sirven para esas interpretaciones, y uno no, pues lo que tendría que hacer es hacer votos porque esos proyectos de investigación se puedan dar en el futuro, que el país tenga recursos para que se canalicen en esas investigaciones, que se construyan políticas públicas sólidas para darle permanencia a la investigación, y también desde luego a la conservación de los sitios monumentales, los de pintura rupestre, que se haga una difusión más amplia a través de los museos, en fin, que lo que se está construyendo se sepa. Y en ese sentido, pues yo le agradezco mucho a ustedes, a ti, la invitación que me hicieron esta tarde, porque de alguna manera sé que habrá quienes nos están escuchando y comentarán, y algo quedará de esta conversación en ellos que nos permita en el futuro pues seguir dialogando. Sí, claro. Es un gran gusto y placer de veras escucharte, y obviamente a nuestro público. Y por favor, a todos, algún comentario, pregunta que ustedes quieran hacerla, por favor la ponen acá abajo en la caja, y se la haremos llegar con gusto a el doctor Jorge Amao Manríquez desde Baja California. Pues muchas gracias. Y Valentín, algo que quieras complementar, por favor, adelante. Bien, lo que te estaba comentando es lo siguiente, que te estaba comentando, y no, es que el doctor Jorge Amao, sin yo ser experto ni conocer ampliamente el tema, pues apenas superficialmente, es que la investigación de lo que él está haciendo, y que ya me había comentado inicialmente en forma de primicia, les decía, y que ahora lo escucho con mayor amplitud de interés, pues son datos que la verdad asombran por esa conexión que se tiene que hacer, y ese estudio que nos falta realizar a nosotros en Baja California Sur sobre nuestros indígenas originarios, porque lo que sabemos, vuelvo a insistir, lo que sabemos de ellos son los documentos de los cronistas misioneros jesuitas, y el maestro lo que está haciendo es contrastar, digamos, o hacer un sincretismo entre las crónicas que narran aspectos bien importantes, como es el asunto de lo sagrado, de sus creencias, de su cosmovisión, que los misioneros jesuitas, con todo respeto, pues obviamente que no convenía para los fines que ellos traían, de traer la cultura occidental y de evangelizar a nuestros indígenas. Y en este sentido, los vestigios hay que escarbarlos, hay que escudriñarlos, y prácticamente hay que no solo más que interpretarlos, ir a intentar adivinar lo que estaba pasando y esas creencias que te digo. Ese es un trabajo que está realizando el doctor, y que con mayor entusiasmo, porque lo sagrado no se ha trabajado de la manera en que lo ha hecho. Entonces hay asuntos como el asunto ecológico que tuvieron nuestros pueblos indígenas, y que pudiéramos decir, hay concordancia con todos los pueblos indoamericanos, porque se sentían
como en el caso de Perú, que está muy claro, el hombre parte de la naturaleza y no el hombre que viene y domina la naturaleza, incluso que todos los componentes de nuestra naturaleza, flora, fauna, la propia tierra, el clima, los astros, pues eran parte y considerados dioses a los cuales había que pedirles permiso para. Entonces, esa parte ecológica que está ligada con lo sagrado, aquí también, hasta lo poco que sé, tiene una repercusión muy importante, porque para nosotros en la actualidad es un legado el tratamiento de respeto a la naturaleza de nuestros indígenas californios, que pudiéramos decir es que su grado de desarrollo, el estadio de desarrollo que estaba prácticamente en la prehistoria, que no superaron esa parte, no les permitía hacer una apropiación y una explotación de la naturaleza, como posteriormente se hizo ya con la llegada de los españoles, con la llegada de los misioneros. Pero esto tiene que rescatarse. Igual en ese sentido cobra muchísima importancia lo que nos está comentando en esta tarde el doctor Jorge Amao, y por eso nuestro reconocimiento. Entonces hay muchas vetas del conocimiento que tenemos que profundizar, y que desde luego serán los investigadores y los especialistas en el tema que lo tengan que hacer. En mi caso, soy un lector de lo que está saliendo y de lo que ha sido mi interés, que en buena medida como un principiante de estos temas, pero interesado por todo lo que conlleve a Baja California Sur, el pasado y el presente, desde luego. Entonces esto por eso te digo que es para mí importantísimo que se dé a conocer, y que también esto viene a nutrir la cultura actual y el trabajo literario que se está haciendo, porque todos sabemos que la historia no puede perder ese sentido poético, ese sentido de ficción que le tenemos que dar para que siga nutriendo nuestro espíritu. Sí, pues muchas gracias Domingo Valentín Castro Burgoyne por estas palabras y este vínculo que haces para con la intimidad cultural. Y para cerrar, doctor, por favor, sí me gustaría que complementara y cerráramos con un mensaje precisamente de este trabajo de investigación que esté realizando, y obviamente para nuestro público en general. Bueno, pues el mensaje sería que que todos en alguna ocasión de nuestras vidas debemos darnos la oportunidad de conocer grandes sitios de las culturas del continente, que así como podemos hacer una visita a la Gran Pirámide del Sol en Teotihuacán, o visitar Cacaxtla o Calco, o tantos centros ceremoniales que son monumentales, yo diría que así hay que darnos la oportunidad por internarnos en esta ruta de las pinturas rupestres de Baja California, porque realmente significan la presencia de pensamientos de culturas muy antiguas que tuvieron sus procesos precisamente de continuidad en otras culturas, y que es un patrimonio que nos está esperando. Yo diría que la mejor lectura que se puede hacer es la que uno mismo hace en el territorio de las emociones, cuando uno se enfrenta a lo monumental del arte rupestre de Baja California Sur. Entonces yo terminaría pues haciendo una invitación a quienes nos escuchan, de decirles que la Sierra de San Francisco, la Sierra de Guadalupe, son espacios con representaciones muy importantes del patrimonio mundial. Es considerado, en el caso de la Sierra de San Francisco, patrimonio mundial bajo la protección del Estado mexicano, bajo la protección de la UNESCO y de una serie de organismos internacionales. Y entonces pues yo aprovecho esta ocasión pues para hacer esa invitación, y desde luego yo espero que sigamos más adelante bordeando y contando un poco sobre este tema y otros relacionados con él, ¿no? Ok, sí, pues muchas gracias. Estamos en la Intimidad Cultural realizando pues esta maravillosa charla con grandes investigadores e historiadores. Pues muchas gracias, doctor Jorge Amao Manríquez. Gracias, Domingo Valentín Castro Burgoyne, por este espacio y estos momentos. Les agradezco bastante, y a todos, por favor, suscríbanse y síganos. Pues muchas gracias, Domingo. Gracias. Doctor Jorge, pues muchas gracias. La verdad es un gran placer y un gran gusto que estén aquí con su servidor Sergio Francisco Cárdenas Zúñiga en la Intimidad Cultural. Que estén bien. Un abrazo, y tenemos pendiente una segunda charla.
Hasta pronto. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.